Amados hermanos, tengan todos buenos días en el nombre del Señor. Una vez más reunidos con ustedes por este medio, con la única finalidad de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Yo te invito ahí donde estás, en tu hogar, que tú puedas disponer de este tiempo para nosotros poder acercarnos a nuestro Padre, al Creador de todas las cosas. Y ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro para pedir su dirección. Gracias te damos, amado Dios, un día más que tú nos permites abrir nuestros ojos y deleitarnos en tu presencia. Gracias, Padre, porque todo lo que nosotros pasamos es porque así tú lo has decidido, Señor. En el nombre de Jesús queremos entregarte este tiempo, Señor. Seas tú, Señor, el que esté controlando cada segundo de este momento, Padre. Te pedimos que tú tengas la dirección, que tú seas el único entronado en este lugar. Desde nuestros hogares, Padre, queremos decirte que tú eres el Rey de Reyes y que a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, porque tú nos perdonaste. Gracias, Padre, porque tú nos hiciste tus hijos. Gracias, Señor, porque gracias a el sacrificio que tú hiciste con tu Hijo, Señor, nosotros podemos tener salvación y vida eterna, Padre. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, si nosotros no te hubiésemos encontrado, si tú no nos hubieses hallado, Padre? Gracias te damos, Padre, y a ti te entregamos este tiempo, Señor. Queremos decirte, Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué tal si le dices? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Oh sí, Padre, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Sí, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Sí, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera
gracia y por tu amor. Oh sí, Señor, en esta mañana queremos entregarte a ti este tiempo, Padre, y decirte gracias porque tú nos encontraste, Señor, y porque nos atrajiste con amor eterno, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, y a ti te entregamos toda esta alabanza, todo este tiempo, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida si tú no nos hubieses encontrado, Señor? ¿Dónde estaríamos, Padre? ¿Dónde estaríamos, Señor, en este momento? Pero gracias a ti, Señor, gracias a tu amor incondicional, que estamos en este momento, en este lugar. Oh Señor, y por eso estamos agradecidos contigo, Dios. En el nombre de Jesús te lo decimos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ahí donde estás en tu lugar de adoración, levanta tus manos y dale gracias a nuestro Dios. Oh Señor, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gózate en el Señor. Alaba a tu Dios. Levanta tus manos. En el lugar donde estés, ponte de pie. Adóralo. Exalta al Creador, al que es el Dios de dioses, el que hizo todas las cosas, hermano. El que te hizo a ti, el que me hizo a mí. Por más que estemos en un culto virtual en este momento, tú no debes de perder el enfoque de este momento, que es adorar a nuestro Rey, porque Él resucitó, porque Él está vivo, porque el Señor Jesús se levantó de entre los muertos y ahora reina a la diestra de nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo sé que ustedes ahí en su casa han gritado amén. Por eso vamos a celebrar el nombre de Cristo, porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Que Él resucitó, Él resucitó, y por siempre Él vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar y vamos a celebrar, dile, y vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebra. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Oh sí, Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Que Él resucitó, Él resucitó, y por siempre Él vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, oh Señor, vamos a celebrar, sí, Padre, y vamos a celebrar que el Señor resucitó. Vamos a darle la gloria al Rey de Reyes. Gloria sea a Dios que me da vida, y gloria sea a Dios que me da vida, pues
pues a mi lado Él está, su victoria Él me dará. Y gloria sea a Dios que me da vida. Gloria sea a Dios que me da vida. Y gloria sea a Dios que me da vida. Pues a mi lado Él está, su victoria Él me dará. Y gloria sea a Dios que me da vida. Vamos a darle la gloria. Y gloria sea a Dios. Y gloria sea a Dios. Y gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Y gloria sea a Dios que me da vida. Sí, Señor. Y gloria sea a Dios. 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 Y gloria sea a Dios que me da vida. Vamos a ir desde tu casa, dile gloria a Dios. Gloria sea a Dios que me da vida. Gloria sea a Dios que me da vida. Pues a mi lado Él está, su victoria Él me dará. Y gloria sea a Dios que me da vida. Oh sí, Señor, gloria. Y gloria sea a Dios. 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 Y gloria sea a Dios que me da vida. Y gloria sea a Dios que me da vida. Gloria, Señor. Y gloria sea a Dios que me da vida. Oh sí, Padre, porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Dilo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a declararlo una vez más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
Vamos a declararlo una vez más. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh, gloria sea al Rey. Dale la gloria al Rey de Reyes, al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Oh sí, Señor, a ti sea toda la gloria, Padre, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. En estos momentos no podemos reunirnos como iglesia, Señor, pero de nuestros hogares nosotros levantamos un altar de adoración y elevamos a ti toda honra, toda gloria, y que todos puedan escuchar que tú eres el Rey de Reyes y que nada ni nadie puede contra ti, Señor. Oh sí, Señor, ninguna enfermedad podrá derrotar a los hijos del Señor. Nada podrá derrotar, nada podrá detener la obra del Señor, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Gloria al Rey por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Rey de Reyes, hermanos. Y ahí, si quieres, dale palmas, da un grito de júbilo en tu casa y adora al que vive por siempre y para siempre, hermanos. Ahora sí vamos a disponer nuestro corazón, porque el Señor tiene preparado algo importante para nosotros. No te distraigas, hermano, no te distraigas, que eso es como una miel, como dice su palabra. Así que Dios nos bendiga y que podamos escuchar esta hermosa palabra. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder alabarle, de poder bendecir su nombre, de poder reunirnos como iglesias en casa en este tiempo precioso que tenemos con nuestro Señor. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabar su nombre? Si Dios siempre está obrando a favor nuestro, siempre está teniendo cuidado, amor y misericordia hacia nuestras vidas. Amados hermanos, ¿qué tal si juntos podamos disponer nuestro corazón y pedirle que sea su Santo Espíritu ministrando nuestros corazones por medio de su palabra? Sabemos que la palabra es lámpara en nuestros pies, lumbrera en nuestros caminos. Es la palabra la que nos muestra el corazón de Dios, nos muestra y nos da a conocer la grandeza de nuestro Señor, para vivir siempre confiando y dependiendo de su amor, de su gracia, de su buena voluntad. ¿Qué tal si con convicción podamos orar y pedir a nuestro Señor que Él ministre nuestro corazón por medio de su palabra y su Santo Espíritu? Ahí juntos oremos. Amado Padre, queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de poder reunirnos una vez más como iglesias en casa. Bendito Dios, para alabarte, para bendecirte, para agradecer Señor, todo tu favor, todo tu amor que obra en nuestras vidas. Amado Dios, no ha faltado un pan en nuestra mesa y no faltan tus cuidados cada día. Vivimos en tiempos complejos, difíciles, donde mucha gente vive con incertidumbre, pero Señor, como hijos tuyos, podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, tenemos paz en ti, tenemos esperanza en ti, Padre. Gracias, amado Dios, en esta hora, bendito Rey, tú seas obrando en nuestras vidas, ministrando nuestros corazones por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Padre. Amado Dios, gracias por ese privilegio que tenemos como pueblo tuyo. Oramos también, Padre, que tú seas usando mi vida, mi mente, mi corazón, Padre, como instrumento de tu mano. Y juntos, como iglesia, seamos edificados por tu Santo Espíritu, por tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan.
Hoy tenemos ya la sexta enseñanza de este precioso libro, que realmente yo creo que pensando en ello, ¿no? Ni estudiando años respecto a esta palabra, respecto a este evangelio, podremos entender todo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Recuerdo que un pastor se dedicó a estudiar el libro de Marcos y 25 años fueron tal vez largos en su vida, pero cortos para poder entender todo el contexto, todo el mensaje que Dios tiene en ese libro. Y él al final dijo solamente: ahora he entendido un poquito más. No dijo que había comprendido todo el evangelio de Marcos, sino un poquito más. Así que, amados hermanos, todo el esfuerzo y empeño que pongamos en esta enseñanza, creo que siempre será insuficiente para alcanzar todo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, queremos avanzar. Hoy vamos a tocar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no significa un cambio a nivel físico en la persona, pues el cristiano conserva su naturaleza carnal, débil y pecaminosa, pero sí acontece un cambio radical en su interior, en lo espiritual, porque recibe al Espíritu Santo que empieza a morar en uno y hace una transformación paulatina, grande y poderosa en la vida de todo hijo de Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, o sea, apartados para Dios, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la vida de nuestro Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Dios nos está preparando, nos está capacitando, nos está restaurando, regenerando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nos va haciendo a la misma imagen de nuestro Señor. Y amados hermanos, cuando vemos nuestra vida, realmente parecería algo, una utopía, que podamos llegar a ese nivel de ser como nuestro Señor. Pero la palabra lo dice y un día seremos como nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él, amados hermanos. También podemos darnos cuenta de nuestro nuevo nacimiento, de esa regeneración que Dios va haciendo en nuestras vidas por los frutos. Como dice Mateo 7, 16 al 17, dice: ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Como vemos, hay un cambio, hay fruto que llevamos en esta vida. ¿Y cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, esa fidelidad a Dios, esa confianza en Dios y ese dominio propio. Amados hermanos, podemos ir nosotros mostrando esos frutos en el proceso de nuestra vida de fe. Pero también Dios hace en nosotros que se evidencien buenas obras, como dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, una persona nacida de nuevo siempre va a evidenciar buenas obras en las circunstancias que Dios señala y dispone para nuestras vidas. Vivimos tiempos donde mucha gente vive angustiada, preocupada. Muchos están ya hasta yendo del país como resultado de las elecciones. Pero, amados hermanos, nuestra confianza está en Dios. Nosotros creemos en nuestro Padre, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que tiene cuidado de nuestras vidas, el que siempre está, dice, como dice Romanos 8:28, el que dispone todas las cosas para el bien nuestro, de los que lo aman y conforme a su propósito son llamados. Nosotros no vivimos por las circunstancias, nosotros vivimos por la mano preciosa de nuestro Señor.
Con ello, vayamos al principio. El nuevo nacimiento es la regeneración que el Espíritu Santo efectúa en todo aquel que cree y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, y lo capacita para entrar en el reino de Dios. Esta es la palabra que nosotros tenemos en Juan 3. Dice, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Dios, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo y creemos en su obra perfecta en la cruz, es cuando Dios nos adopta como sus hijos y nos capacita para ese reino eterno, para ese reino divino que Él ha preparado para su pueblo. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Él es todo para nosotros. Él es el que obra perfectamente sobre nuestra vida. No es por nosotros mismos, es Dios haciendo esa obra preciosa en todo aquel que lo reconoce como su Señor y su Salvador. Santiago 1:18 dice, Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, mediante su palabra, para que seamos los primeros frutos de su creación. La obra perfecta que Dios va haciendo. Amados hermanos, parece increíble, ¿no? Cómo Dios está obrando, cómo Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice, somos tesoros para nuestro Señor. Grande obra Dios hace. En 1 Pedro 1:23 dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente, que está obrando constantemente en nuestras vidas. ¿Qué sería si no, amados hermanos? Seríamos los mismos de siempre. Nuestra vida no cambiaría. No estaríamos mejorando, pero por la obra que Dios hace, creemos que cada uno de nosotros estamos siendo perfeccionados. Aunque no parezca, amados hermanos, Dios está obrando, porque la palabra dice en Filipenses que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con ello avancemos a este texto de Juan 3. En el versículo 1 y 2 dice, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Mucha gente lo seguía a Jesús por los milagros que hacía, y uno de ellos es Nicodemo. Él también se acercó a Jesús, buscó a Jesús, tal vez en forma escondida, pero con el propósito de saber algo más de Jesús. Quería personalmente cerciorarse de todo lo que acontecía, y no, porque él tenía la facultad de poder enviar a alguno de sus secretarios, ¿no? de los que estaban a su disposición, de poder indagar acerca de Jesús, pero él no, dijo, no, personalmente iré a averiguar qué es verdad y qué es rumor. Nicodemo era un maestro fariseo, conocía las escrituras, era fiel a sus tradiciones judías, pero también tenía una mente abierta para saber más de Jesús. Por ello es que él mismo buscó, él mismo se preocupó por ir a saber algo más de Jesús, porque de todo acontecía en Jerusalén. Mucha gente lo seguía. Era prácticamente el boom de ese tiempo, algo extraordinario que acontecía y realmente era lo más grandioso que le pasaba a Israel. Pero sin embargo, había de parte de los fariseos, de parte de las autoridades religiosas, había un rechazo a Jesús, había una crítica totalmente destructiva, buscaban en todo momento prácticamente desprestigiarlo y condenarlo a muerte. Y fariseo, que tenía una mente un poco más abierta, él busca al Señor, queriendo cerciorarse, queriendo conocerlo. Ahora,
a pesar de su apego a la tradición religiosa, no reconoció al Mesías. Estaba exento del reino de Dios y tampoco lo conocía. Los fariseos eran un grupo, digamos, de élite en ese tiempo, un grupo que gozaba de prestigio, de reconocimiento. Ellos estaban muy apegados a la ley, eran prácticamente los que habían establecido, por su apego a la ley, muchas más leyes con el propósito de ser más, digamos, más apegados a Dios. Conocían la palabra, habían memorizado grandes porciones bíblicos, eran gente realmente, digamos, para su tiempo, muy especial en respecto a la palabra. Pero sin embargo, Nicodemo ni los demás, a través de las verdades de la palabra, habían podido reconocer al Mesías, a quien esperaban y por quien ellos siempre, digamos, tenían esa esperanza, porque llegaría el Mesías el que los iba a libertar, sino que, digamos, su forma de entender era completamente distinta a lo que Dios quería revelar. ¿Por qué? Porque lamentablemente era un pueblo que dice de labios alababa a Dios, pero su corazón estaba apartado de él. No tenían intimidad con Dios, no tenían esa comunión que podía traerles revelación de lo que Dios quería hacer. Y cuánto más ese Mesías, ese Cristo que esperaban, estaba allí con ellos. Y Nicodemo había ido a buscarlo, iba a enfrentarse, iba a tener el privilegio, la oportunidad de estar en la misma presencia del Altísimo, con el mismo Cristo hecho carne, ese Dios poderoso que vino a este mundo. Avancemos. La cultura y la religiosidad cierran el corazón a la gracia y la verdad, que requieren mente abierta y corazón enseñable. Si nosotros nos aferramos a la cultura, nos aferramos a las cosas de este mundo, lamentablemente no vamos a tener esa disposición a nuestro Dios, a la revelación eterna. En Juan 1:14 dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Pero sin embargo, por la religiosidad, por la cultura, por el apego a lo que la sociedad establece, no reconocieron a ese Dios que estaba entre ellos. Amados hermanos, nosotros también como pueblo, si nos enfocamos en una vida religiosa, tradicional, lamentablemente no vamos a poder entender las grandes verdades que Dios tiene que revelarnos. La palabra es viva. Tenemos que acercarnos a ella con fe, con esa convicción de que Dios es quien nos habla. Y la verdad debe ser la que prevalece en nosotros. No podemos nosotros querer hacer que la palabra sea de la manera que nosotros queremos. No podemos pretender que Dios obre conforme a nuestra voluntad. Nosotros estamos para obrar en la voluntad del Señor. Y acá cuando vemos a los fariseos y a este pueblo religioso, ellos buscaban que Dios obre conforme a lo que ellos esperaban, conforme a lo que ellos querían. No reconocían el verdadero sentido de la palabra, de las leyes que Dios había establecido. Era para el bienestar de su pueblo, era para que prevalezca el amor, era para que prevalezca la justicia, el poder atender a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los abandonados. Pero todos ellos habían desechado por causa de la religiosidad. Por eso cuando nuestro Señor hacía milagros, cuando Él en día sábado sanaba, ellos lo rechazaban, lo condenaban, porque no se apegaba a sus leyes, no a la ley de Dios, sino a sus leyes que ellos habían establecido. Eso es religiosidad, eso es legalismo. Ahora, Jesús conocía a Nicodemo y le manifiesta su verdadera necesidad. Tal vez él fue solamente para buscar ser enseñado
conocer un poquito a Jesús, pero Jesús, que lo conocía profundamente, él sabía su genuina necesidad y le dice que tiene que nacer de nuevo para el reino de Dios. Por ello, en este pasaje de Juan 3 al 8 encontramos, Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo, por su conocimiento bíblico, también por su participación religiosa, era parte del Sanedrín, parte de este grupo de élite que ejercía gobierno sobre Israel. Él tenía, digamos, una base bíblica y pensaba que lo que ellos creían y pensaban era, digamos, la realidad, la verdad, la que todos debían creer y entender. Pero sin embargo, él, con todo su conocimiento bíblico, no podía entender la verdad eterna que Jesús le estaba revelando. No podía entender cómo uno puede volver a nacer, cómo siendo viejo uno va a volver a entrar al vientre de su madre. Jesús trata de explicarle de que no se trata de un nacimiento de carne, porque el que nace de carne es simplemente natural. Tenía que nacer de lo espiritual, tenía que reconocer el reino de Dios, el gobierno de Dios en su vida. Ahora, a pesar de ser maestro y conocedor de las Escrituras, ignoraba esta verdad, ni entendía cómo sería posible. Amados hermanos, es importante conocer la Biblia, pero es más importante conocer al Dios de la Biblia, que revela y recibir la salvación que Dios ofrece. De nada sirve empaparse, leer o de leer cada día la palabra en forma constante y religiosa, cuando uno no tiene ese corazón dispuesto a creer, a aceptar y a obedecer. De nada sirve. Simplemente es tiempo perdido, es vanidad, es inútil. No es útil ni provechoso para nadie. Se necesita por ello acercarse a la palabra, creerla, digamos, tal como lo establece, y por la fe ver las maravillas que Dios hace. ¿Cuántos podemos decir amén? Espero que juntos podamos proclamar esta verdad, aceptar esa palabra eterna que Dios nos regala permanentemente para ponerla por obra, porque si no seríamos como Nicodemo, simplemente oidores y todavía olvidadizos. Sigamos. Ahora, así como él, muchos viven apegados a la cultura y la tradición religiosa, pero apartados de Dios sin poder entender lo espiritual, porque para él son locura. Amados hermanos, lo espiritual solamente se revela en nuestra vida cuando el Espíritu Santo es quien obra en nosotros. No hay otra manera. Es el Espíritu Santo quien da entendimiento, conocimiento y sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien trae revelación, quien trae entendimiento. Por ello, ¿cuánta gente vive engañada? Muchos piensan porque les va bien en la vida, tal vez tienen una bonita familia, viven tal vez en armonía, en paz, con
con sueños, metas, tienen todo lo que la vida pueda ofrecerles, casa, tal vez carro, tal vez profesión, tal vez riquezas, etc. Pero si no tienen a Cristo en sus vidas, lamentablemente todo es vano, todo es inútil, porque ciertamente un día tendrán que enfrentar a ese Dios de la palabra, ese Dios que estableció su voluntad para nuestra vida. Y si se halla fuera del contexto que Dios establece, lamentablemente toda su vida será pérdida, pérdida. Habrá edificado sobre arena, como dice la palabra. Tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca. Dice, ¿quién es la roca? Jesucristo. Puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, puesta nuestra obediencia y fidelidad en Él, en su palabra y en su voluntad. Ahora, Nicodemo buscó a Jesús a escondidas, consciente de su realidad. Siendo religioso, conociendo la palabra, siendo estudioso de la Biblia, no tenía la seguridad de su salvación. Había un vacío en su corazón, había una intriga, había algo que le faltaba. Y eso es natural, amados hermanos. Todo aquel que no tiene a Cristo en su vida tiene un vacío profundo en su corazón. Todo lo que hace no alcanza a llenar ese vacío. Todo lo que puede lograr en la vida no alcanza a llenar ese vacío. No se llena con riquezas, no se llena con conocimiento, no se llena con placeres, con nada de este mundo. Ese vacío lo llena solamente Jesucristo nuestro Señor. Dios estableció ese lugar en nuestro ser que puede ser llenado solo por su presencia. ¿Y cuándo es posible esto? Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, cuando rendimos nuestra vida delante de Él, cuando creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Él no vino porque se le ocurrió venir al mundo y lucirse haciendo milagros, sanando enfermos, levantando a los cojos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos. No vino para exhibirse en eso. Y es más, no quiso ni siquiera que la gente supiera de los milagros que hacía, porque decía, no se lo cuentes a nadie. Jesús vino a entregar su vida por nosotros, a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos la oportunidad de esa vida eterna. Ahora, todos tienen que nacer de nuevo, le dice. Nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Cuando habla de nacer de agua y del Espíritu, hace referencia a esa vida espiritual, a esa regeneración que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros por medio de la palabra, que es como el agua que nos limpia, que nos lava, que nos transforma, que cambia nuestra mente, que cambia nuestra manera de ver, de entender, porque el hombre es lo que piensa. Es el Espíritu Santo que obra por medio de la palabra y por medio de su poder, de esa revelación que trae Dios en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos motiva. Dice, Él pone el querer como el hacer en nosotros. Él pone ese gozo cuando la alabamos. Él pone esa confianza en Dios cuando vivimos circunstancias complejas, difíciles. Es Dios obrando por medio de su Santo Espíritu en nuestro ser. Ese es el nacimiento de nuevo. Es el nacimiento que nos permite conocer a Dios y vivir en Él, en el ámbito espiritual. Y poder ser guiados por la voluntad de Dios. El hombre necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El hombre está en pecado, nace en pecado, vive en pecado. Sin Cristo está muerto, está condenado a la muerte eterna, al infierno eterno, al lugar de sufrimiento, al lugar de crujir de dientes, como dice la palabra. En Tito 3:5 dice, sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo.
Nacer de nuevo es eso, es ser regenerado, es ser lavado, es ser transformado por medio del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. ¿Qué más? Romanos 8:9 dice, pero ustedes ya no viven según estas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es Dios, cuando aceptamos su señorío y majestad, que obra permanentemente en nosotros, es el que nos... El reino de Dios se establecerá plenamente cuando Jesús regrese a juzgar el mundo y destruya la maldad por siempre, tal como Apocalipsis 21 lo refiere. En el versículo 3 al 4 dice, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Es decir, llegará ese tiempo precioso, maravilloso, en que Dios reinará, el reino de Dios se establecerá por siempre, y nosotros podremos participar, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos rendido nuestras vidas a Él, porque hemos acogido por fe lo que Cristo hizo para nosotros y determinó su voluntad para nosotros. Ahora, la primera condición para ser parte del reino de Dios es creer en la palabra de Dios y en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice, ¿no? Juan 3, del 2 al 13 dice, si no creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Jesús vino a este mundo. Claramente está refiriéndose a Él. Él, siendo Dios, dejó su trono para venir a este mundo. ¿Para qué? Para darnos esa vida eterna, para regalarnos salvación, para quebrar de nosotros todo el poder del pecado que nos tenía esclavizados al maligno. Ahora, así como Moisés dice, levantó la serpiente de bronce en el desierto para sanidad de los que sufrían mordedura, así Cristo debía ser levantado para salvación del hombre, tal como dice esta palabra, dice en el 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ahora, no significa pues que la serpiente de bronce sane, no, sino que la obediencia al mandato de Dios de mirar a la serpiente que Moisés levantó era el que obraba, por la obediencia, por la fe que ponían en Dios. Y así también Dios nos salva de los efectos mortíferos del pecado cuando miramos a Jesús creyendo que Él nos salvará. Amados hermanos, esa es la vida de fe. Para eso vino nuestro Señor, para poder creer en Él. Jesús profetizó que sería levantado por los judíos. Allí sabrían, dice, que Él es el Hijo del Hombre, dispuesto para salvación, tal como lo vemos en Juan 8:28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ese es el nombre que Dios estableció para decir. Le dijo a Moisés, ¿quién te mandó? Le dirás, el yo soy me envió. Y Jesús acá dice, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es decir, ese Dios que estableció su perfecta voluntad para el ministerio de nuestro Señor, es la que estaba obrando en el pueblo de Israel. Y ellos debían reconocer todo ello para entender que el Cristo a quien crucificaron es el Mesías, es su Salvador, es el que vino por su pueblo. Avancemos. Ahora, llegamos al famoso versículo
Juan 3:16. El fundamento del mensaje divino y de la obra poderosa de Cristo que hizo por la humanidad están concentrados en este pasaje, Juan 3:16. ¿Qué dice este pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, acá se concentra todo el mensaje del Evangelio. Es prácticamente la Biblia completa en este pasaje, porque de tapa a tapa la Biblia habla de Jesucristo y es de su amor, del amor eterno con cual nos ama el Señor, que no escatimó ni a su propio Hijo para regalarnos vida eterna, para reconciliarnos. Jesús dice, vino al mundo a reconciliarnos con Dios, porque estábamos lejos de Él, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo murió por nosotros, para que tengamos esa oportunidad con nuestro Señor. El inmenso amor de Dios por la salvación del mundo, que entregó a su Hijo unigénito para vida eterna de todo el que cree. Solamente de todo el que cree. Porque lamentablemente Jesús murió por toda la humanidad. Pero sin embargo no todos creen, no todos lo reconocen, no todos rinden sus vidas al Señor. Aún cuando pasan circunstancias donde ven la mano del Señor, el poder de Dios, aún así no lo reconocen, lo desprecian. De tal forma que Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso su vida por nosotros? Jesucristo. Por eso no hay nada comparable con esta obra poderosa que Dios hizo a favor del hombre. No tiene precio ni manera de agradecer. Un regalo de amor de principio a fin. Nada se puede comparar con el amor de Dios hacia el hombre, que se traduce en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres tipos de amor. El amor filios, que significa amistad o cariño. El amor que normalmente tenemos en familia, con los hijos, con los amigos, con las personas a quienes queremos. Pero también existe el amor eros, que es el amor de pareja, que es esa pasión que se tiene, ¿no?, por el ser querido de pareja, es decir. Y el amor ágape, que es el amor sacrificial totalmente establecido en Juan 3:16. Porque Dios amó al mundo, dio a su Hijo. ¿Quién podría dar, amados hermanos, por amor de aquel que vive a espaldas de Dios, de aquel que lo niega, de aquel que realmente vive en completa rebeldía con Dios, pero Dios, por amor, entrega a su propio Hijo? Es incomprensible, amados hermanos, el inmenso amor de Dios. Es grandioso, es perfecto, es puro, es lo más grande que hemos podido recibir de parte de Dios. Ahora, el propósito fundamental por la que Cristo vino al mundo es para regalar salvación y vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el perfecto amor de Dios. Por eso que cuando muchos, por ejemplo, cuando cogieron a la mujer en adulterio, lo llevaron ante la presencia del Señor y todos con una piedra en la mano decían, Señor, la ley dice que ella debe morir apedreada porque ha sido cogida en adulterio. La ley dice que debe morir. Y Jesús, dice, ni siquiera levantaba la mirada para avergonzar a la mujer. Simplemente él estaba agachado y como que escribía en la arena, y ante la insistencia de los legalistas, dijo, cualquiera que esté libre de pecado, tira la primera piedra.
Y dice, del más viejo al más joven, fueron soltando sus piedras y se alejaron. Cuando ya no había nadie, Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo, no hay ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, creer es depositar toda nuestra confianza y esperanza, nuestros planes y destino eterno en el único que nos puede salvar. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En verdad, la salvación está dispuesta a todo ser humano. Es triste ver que rechazan a la única, necesidad que tiene el hombre, lo más grandioso que necesita todo ser humano, el amor de Dios que se establece en su vida cuando lo reconoce a Jesús. Ya para ir terminando, el que no cree es porque ama lo malo, aborrece la luz para que no sean conocidas sus obras hechas sin Dios, tal como dice este texto. En Juan 3:19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? ¿Por qué prefiere vivir en la oscuridad? Desprecia la verdad, desprecia la luz. No es porque tenga que pagar un precio grande, no hay precio que pague, Jesucristo ya lo pagó. No es porque sea que es algo difícil de alcanzar, no. Acá claramente dice la palabra, Jesús lo hizo todo, por gracia somos salvos, regalo de Dios. No tenemos que hacer nada, solamente creer en el Señor Jesús y rendir nuestras vidas a Él con arrepentimiento y de corazón, creyendo que Él es Dios, que ama, que nos ama y que nos anhela y quiere que todos podamos recibir su regalo de salvación. Terminemos en esta enseñanza con este principio para luego ver lo que tenemos que hacer. El amor de Dios es la obra más grande, pura y perfecta realizada por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para regalarnos salvación y vida eterna. No hay nada que se pueda comparar con el amor de Dios. Primera de Juan 4:8-9 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, esa es su esencia. Dios solamente sabe amar. Dios no tiene otro sentir en su corazón. Por eso cuando le estaban crucificando a nuestro Señor Jesús, el que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba amando a todos aquellos que le infringían tanto sufrimiento, tanto dolor, porque Dios es amor. Luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Dios nos amó tanto que nos regaló vida eterna, por más que nunca lo hemos merecido, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Primeramente, todo el que no ha nacido de nuevo, hoy tiene la oportunidad de rendir su vida ante el señorío de Cristo y reconocerlo como su Señor y Salvador y ser parte del reino de Dios por la eternidad. Esta es la oportunidad, este es el tiempo. Tal vez no haya otra oportunidad. Nadie es dueño de su vida.
Nadie puede decir mañana lo haré, pasado lo haré, nadie, porque no sabemos el tiempo que Dios estableció para cada uno. Este es el tiempo oportuno para que todo aquel que aún no tiene a Cristo en su vida pueda reconocerlo como su Señor y recibir ese reino divino que Él ha preparado para todos los que creen. Juan 5:24 Jesús dijo, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Ese es el regalo de Dios. Finalmente, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Afirmar nuestra fe en Jesucristo, renovando nuestro amor y fidelidad a Dios por medio de la obediencia, en gratitud por su inmenso amor que obra en nuestra vida por siempre. Amados hermanos, el amor de Dios hacia nosotros es eterno, porque Dios dice, con amor eterno te he amado. Romanos 8:38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no renovar nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios si es que por alguna razón la hemos descuidado? ¿Cómo no ser agradecidos con ese Dios que nos ama tanto, amados hermanos? ¿Cómo no ser agradecidos con aquel que pagó con su propia vida para regalarnos salvación? Tal vez estés pasando por tiempos difíciles, llenos de problemas, de angustia, por las cosas de este mundo, no por el Señor. Amados hermanos, porque Pablo, aún sirviéndole a Dios, predicando la palabra, cumpliendo la voluntad de Dios, fue afligido, fue azotado, fue lastimado, fue encarcelado en lo profundo de la cárcel, ahí con grilletes, con cadenas. ¿Y qué hacía? Se quejaba, menospreciaba su destino, decía, ay de mí, pobre de mí. No, ¿qué hacía? Alababa a Dios. Estaba agradecido con el Señor porque lo hacía digno de padecer los sufrimientos de nuestro Señor. Amados hermanos, no hay razón, no hay motivo para quejarnos de Dios, para apartarnos de su amor. No hay, porque el amor de Dios es tan grande hacia nosotros que jamás lo podremos pagar con nada de este mundo, con nada, absolutamente con nada. No hay precio que valga lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, con esa convicción, quisiera invitar a aquellos que hoy reciben esta palabra y que son conscientes de su necesidad de Dios. Tal vez viven una vida tranquila, una vida tal vez cómoda, pero aún son conscientes que no han rendido sus vidas al Señor. Amados hermanos, solo a la luz de la palabra, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, realmente entendemos la gravedad del pecado. Antes no lo entendemos. Creemos que todo está bien. Que decimos, pues una mentirita piadosa, es mejor mentirle para no hacerle sentir mal. No, es pecado a los ojos de nuestro Señor. A veces cogemos, digamos, en el mercado una uva sin pedir permiso, es robo. A veces nos da el vuelto de más, decimos, pues se equivocó, es mi día de suerte. Es pecado a los ojos del Señor. Es que no hemos entendido la gravedad del pecado. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo morando en nosotros, siempre nos va a redarguir de lo que es pecado. Si tú aún no sientes remordimiento al pecar, este es el tiempo y la oportunidad de poder reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Dios ha transformado nuestras vidas. Sería grave no decir la verdad, que la paga del pecado es muerte, es infierno, es sufrimiento eterno en el infierno. Pero recibir a Cristo, creer en Él, es vida eterna, es
recibir ese regalo precioso que Dios estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tú que me escuchas, si eres consciente y necesitas aceptar a Jesús en tu vida, ¿qué tal si oras conmigo de todo tu corazón? ¿Qué tal si en esta hora entregas tu vida al Señor? Ahí repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta verdad eterna que hoy revelas a mi vida. Soy consciente de mi necesidad de ti. Reconozco que estoy en pecado. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido, Señor, por la obra preciosa que has hecho en la cruz. Al morir por mis pecados, te pido que tú vengas a morar en mi vida. Entres en mi corazón y tú seas mi Señor y mi Salvador. Tú me guíes a partir de este día, Señor, en los caminos de tu voluntad, en la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Damos gracias a Dios por todo aquel que hoy recibe a Cristo en su vida. Y gracias a Dios por cada uno de los que hoy recibimos esta palabra. Que nuestra fe se afirme en nuestro Señor. ¿Qué tal si terminamos dándole gracias a Dios? Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu obra preciosa en la cruz. Señor, tu amor es tan grande, tan inmenso, que no vamos a alcanzar a entender. Amado Dios, oramos, Padre, en esta hora, que ese amor perfecto, Señor, que has derramado en nuestros corazones, pueda llevarnos a vivir con fidelidad en ti, en obediencia a tu palabra. Amado Dios, en medio de estos tiempos, tú pongas paz en nuestros corazones. Tú pongas esperanza, Señor, en nuestras vidas. Creemos y confiamos, Padre amado, que tú provees para todas nuestras necesidades. Que no faltará pan en nuestra mesa. Que tú, Señor, siempre guardarás nuestra vida, como dice tu palabra. Señor, tú nunca nos desamparas. Tú siempre estás a nuestro lado. Amado Dios, oro también por aquellos que necesiten sanidad. Tú seas sanándolos, Padre amado. Tú seas levantándolos, hagas un milagro creativo en sus vidas, Padre, y puedan ellos alabarte y bendecir tu santo nombre. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu Espíritu. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, reciban un saludo de mi esposita que no ha podido estar en esta hora. Y Dios los bendiga. Tengan una semana preciosa de bendición en nuestro Señor. Qué hermosa la palabra del Señor, amados hermanos. Así que en este momento vamos a despedirnos de este tiempo, sin antes decirles, hermanos, que siempre perseveremos en las cosas del Señor. No te desanimes, hermano. Anima al que está a tu lado, dile, vamos a seguir. La misma palabra del Señor dice que en los últimos días el corazón de muchos se enfriará. Y ese no es nuestro caso de la IB Ventanilla. Nosotros vamos a seguir firmes en el amor de Cristo. Así que vamos a declarar que grande y poderoso es nuestro Dios. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré dando una vuelta, te exaltaré alzando mis manos. Tu nombre alabaré siempre. Y grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Y grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré dando una vuelta, te exaltaré alzando mis manos. Tu nombre alabaré siempre. Y porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, desataste mi cilicio, me ceñiste de verdad. Porque tú, Jehová,
has librado de todo mal. Yo tu nombre, Jesús, alabaré siempre. Oh sí, Señor, lo declaramos en este día, Padre, que grande y poderoso eres tú, Señor. Oh sí, Padre, dilo. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré. Alaba al Rey, te alabaré, dando una vuelta te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso eres tú, y grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Alábale, alabaré, dando una vuelta te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, y desataste mis cilicios, me ceñiste de verdad. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal. Yo tu nombre, Jesús, alabaré siempre. Vamos a declararlo, hermanos, juntos, dilo. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, nombre alabaré. Grande y poderoso Padre, grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Y grande y poderoso Dios, tu nombre, una vez más, grande y poderoso. Y grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Sí, Señor. Y grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios. Oh sí, Señor. Gloria sea al Rey, gloria sea al Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sí, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los esté bendiciendo. Y como les repito, sigamos firmes en el amor de Cristo. Bendiciones.